Muy buenos días. Primero que todo agradecer a Dios Todopoderoso que nos permite levantarnos y realizar nuestros sueños. A don Bienvenido Rodríguez y a su familia por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de ustedes para llevar la información de último minuto y también orientarlos en el área de urología. Iniciamos nuestro lunes urológico de la receta médica Z101. El tip urológico de la semana. ¿Es necesario realizarse una cirugía de próstata si tengo dificultad para orinar y ya no respondo al tratamiento con los medicamentos? La respuesta es que no es necesario someterse a una cirugía. Si usted tiene una próstata que mide entre 30 y 80 gramos, puede usted optar por realizarse un procedimiento Rezum o vapor de agua. Es un tratamiento que se aplica cada inyección de 9 segundos y el procedimiento dura entre 5 a 8 minutos. Por lo que no es necesario, si opta por este tratamiento, someterse a una cirugía. Ante la duda, visite a su urólogo certificado en Rezum o vapor de agua. Y continuando en el día de hoy con noticias médicas, los trasplantes fecales, como se escucha así mismo, podrían ayudar a tratar enfermedades como la artritis, la diabetes y cánceres también. Y esto podría ser tan simple como tomar una cápsula con la defecación de una persona cualquiera. Y esto suena un poquito chocante, vamos a decirlo así. Sin embargo, esto en la época de Hitler, que Hitler tenía muchos problemas gástricos, fue tratado con un medicamento a base de heces fecales de los soldados, que se llama Mutaflor. Y Hitler se curó de ese problema. O sea, este medicamento fue creado en la Primera Guerra Mundial, en 1917. Y él dijo que se curó, o sea, en el momento en que presentaba estas alteraciones gástricas. Entonces, esto está de nuevo en boga, está en investigación, de que con este vamos a decir, medicamento procesado, pues va a poder tratarse la artritis, la diabetes y algunos cánceres. Entonces, hoy contamos con la presencia de la doctora Ariane Hilario Ruiz. Ella es cirujana, uróloga pediatra. Ella labora en el Grupo Médico San Cristóbal y en el Hospital Robert Reed Cabral, de donde fue egresada. ¿Verdad, doctora? Así es. Bueno, entonces, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de la Z101 y a la receta médica por la invitación. Y entonces, ¿en qué momento un padre o una madre debe llevar un hijo o una hija a la uróloga pediatra o a la cirujano uróloga pediatra? Que ese tema debemos tratarlo más tarde, porque me he quedado sorprendido, de verdad, con el tiempo. Aunque a algunas personas no les gusta, pero bueno, eso es bueno decirlo, con el tiempo que tuvo que pasar la doctora para ser cirujana uróloga pediatra. Pero vamos primero a contestar la pregunta: ¿en qué momento un padre, una madre deben llevar su hijo o su hija a la cirujana uróloga pediatra? Bien, existen múltiples situaciones o eventos que hacen o que deben hacer que un padre o una madre lleve a su niño o niña al urólogo pediatra. Primero decir que el urólogo en niños se encarga del tratamiento, del manejo, del diagnóstico de las enfermedades o alteraciones de las patologías de vías urinarias superiores, inferiores y de genitales, tanto de niños como de niñas, porque a veces existe la creencia en la población de que el urólogo solamente es para varones, para masculinos. Entonces, en el caso de urología pediátrica nos encargamos de ambos sexos, de ambas partes. Entonces, desde la preconcepción, si hay alguna alteración a nivel sonográfico del bebé que hable de dilatación de las vías urinarias, de alguna malformación, si la mamá tiene poco líquido amniótico, todo eso debe de dar un indicio de que debe asistir al urólogo pediatra mucho antes de que el bebé nazca, para darle seguimiento sonográfico a esa parte y ya estar en conocimiento cuando el bebé, cuando se reciba al bebé. Ya. Es decir, que sí, uno puede tener un diagnóstico de una malformación urológica desde antes del tratamiento y saber que nosotros tenemos que llevar a ese niño una vez que ocurra el desenlace
vamos a decir, milagroso de la vida. Y desde antes podemos nosotros diagnosticar eso, doctora. Exactamente, Wow. así es. Así es, vía sonografía, la sonografía obstétrica que nos da muchos datos sobre el bebé. En muchas ocasiones se envía a hacer un perfil biofísico, ahí se evalúa la vía urinaria del feto, del niño, y ya tenemos ese tipo de información. Entonces, en la etapa de recién nacido, ya después que tenemos el bebé, si el niño tiene dificultad para la micción, en el caso de los varoncitos que tenga dificultad en el chorro, las madres deben de estar pendientes la cantidad de veces que orina, cómo es el chorro, si orina por goteo, si orina poquito, si en la barriguita se le palpa algún tipo de masa, de abultamiento, entonces debe de llevar al niño al urólogo. Si tiene alteración en los genitales, si el orificio por donde orina, la uretra, está ubicada en posición anómala, en la parte de abajo, en la parte ventral o dorsal del pene, en el caso de los niños, debe de asistir. Cualquier tipo de anomalía que identifique mamá o papá que tiene el niño, debe asistir al urólogo. Doctora, pero usted se ha quedado con el niño. Entonces, por ejemplo, o sea, el niño, pero y la niña, una niña, por ejemplo. Y la niña, en el caso de, vamos a ir como por etapas. Estamos hablando ahora de los recién nacidos. Ya después vamos a subir a lactante, a escolares. Perfecto. Y adolescentes. Entonces, en el caso de las niñas, si hay cualquier alteración también a nivel de labios mayores, menores, si hay sinequia, que es cuando nacen o cuando tienen los labios menores adheridos, es importante, sellados. Doctora, disculpe, que los labios, o sea, se diga a qué labios nos referimos. De la vulva, de genitales, sí. Exactamente. Si están adheridos, si están sellados. En las niñas debemos de observar al nacimiento 3 orificios que corresponden al de la uretra, por donde orina, a la vaginita, la vagina y el ano. Si esos 3 orificios no se identifican fácilmente, entonces ya es una razón por la cual asistir, llevar. En los recién nacidos podemos darnos cuenta también de malformaciones del seno urogenital cuando solamente se observa un solo orificio a nivel del perine, por donde orina, evacúa, malformaciones anorrectales cuando nacen sin anito y nacen con un solo orificio, que es donde desembocan la uretra, la vagina y el ano, que a eso se le denomina persistencia de cloaca. Cualquier anomalía que se identifique externa se debe asistir. Entonces, ya cuando el bebé, vamos a hablar de patologías de lactantes, por ejemplo, existen estas mismas, ahí se le agrega si hay dilatación de las vías urinarias, eso se observa por sonografía. Cuando hay dilatación del uréter o del riñón, urétero hidronefrosis también es una causa. ¿Cómo la va a manifestar el niño? Cuando hace infecciones de vías urinarias a repetición, por ejemplo, es una de las maneras que se puede identificar esta causa. O una masa abdominal palpable, un bultito en la barriguita, eso también ahí se va a manifestar. Cuando hablamos de que hay infecciones de vía urinaria a repetición, cuando un niño hace infecciones de orina 2 o más veces. Generalmente una niña menor de 5 años puede hacer una infección de orina sin ninguna causa, ya sea por mal hábito de la micción, por la higiene, pero ya cuando hay más de 2 infecciones de vías urinarias, entonces hay que investigar por qué ocurre eso. Doctora, como usted acaba de mencionar, yo pienso que aquí también entra lo que es la multidisciplina. O sea, para un paciente, por ejemplo, pediátrico, sospechar de alguna condición, debe ir a consulta de pediatría, pero usted es pediatra, sí. No sé si da consulta de pediatría también. No. Bueno, pero entonces ahí tenemos que también hacer un llamado a los pediatras para que si ven cualquier anomalía, pues inmediatamente refieran a este niño o esta niña a la consulta suya. Lo otro también es con relación a la parte ginecológica, el seguimiento del embarazo, cuando hay cualquier anormalidad en la sonografía, que también ese ginecólogo, ese ginecobstetra, pues piense que ese producto debe darle seguimiento también de parte suya. O sea, que si hacemos un análisis, podemos ver que ya en esta época de actualización, en esta época moderna, los médicos no hacemos todo. O sea, tenemos que siempre pues darnos soporte con otras especialidades para poder brindarle al paciente un servicio como realmente se lo merece.
Así es, realmente. Desde ginecobstetricia nosotros tenemos muchos aliados, desde el ginecobstetra, el pediatra, el nefrólogo pediatra también, que trabajamos en conjunto, incluso hasta el neurocirujano pediátrico, porque niños que nacen con anormalidades en la columna vertebral, con espina bífida, con mielomeningocele, tienen vejiga urinaria con trastornos, con problemas, vejiga neurógena, que es como se llama. Entonces ya esa parte también nosotros tenemos que manejarla y estamos siempre involucrados con el manejo de estos niños. Doctor, una pregunta con relación a cuando se hace un diagnóstico de una fimosis es cuando el niño no puede retraer el prepucio y se insiste mucho, incluso muchos pediatras insisten con el ejercicio. Yo nunca he estado de acuerdo con esa parte porque entiendo que esto puede incluso hasta producir algún trauma en el niño. Claro. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Igual que usted, trauma a nivel psicológico con el niño y trauma a nivel de la piel del pene, que eso va a desencadenar en pequeñas heridas y posterior cicatrización, entonces va a aumentar la fimosis, la estrechez de la piel del pene y ocasionar incluso balanitis serótico obliterante, que es cuando se estrecha demasiado, entonces ocasiona también la imposibilidad de la micción. Entonces los ejercicios ya no están indicados en la población pediátrica. Naturalmente, si ese prepucio va a retraer solito. Entonces hay que también darnos cuenta de que el recién nacido, el prepucio del recién nacido no retrae totalmente. Eso es una fimosis fisiológica que es normal, natural. A medida que el bebé va creciendo, entonces el pene también va creciendo y la piel va retrayendo. Si ya después del año, 2 años, ese prepucio no retrae nada, entonces ahí se habla de fimosis y dependiendo de la condición del niño, entonces va a ser quirúrgica o no. Hay padres que quieren hacer la circuncisión por motivo propio, por motivo religioso, por decisión propia, que también está indicada. Pero la indicación de una circuncisión en niños es que presente infecciones de la piel, infección del glande, que no haya retracción de esa piel hacia atrás, hacia que permita la visualización del glande, o también que presente en algún momento parafimosis, que es cuando el prepucio se retrae totalmente hacia atrás y causa edema, hinchazón, inflamación y dolor. En relación a la parte de la hipospadia y la intervención, siempre es bueno que su niño o niña sea seguido por un urólogo pediatra certificado, con entrenamiento, con experiencia en urología pediátrica. Destacar que en cada intervención quirúrgica que se realiza hay mayor riesgo de que ese niño pueda presentar fístula, dehiscencia. Entonces, desde la cirugía inicial es lo ideal que sea, o lo correcto que sea, evaluado y tratado por un urólogo pediatra. Doctora, es importante esa parte que usted dice. ¿No tienen ustedes una forma de que nuestros radioyentes puedan certificar, puedan saber si realmente quien va a operar ese niño o esa niña es urólogo o uróloga pediatra? Porque déjenme decirle que yo hice urología pediátrica y dejé de ejercerla porque dije, bueno, ya yo no quepo en este espacio porque ya hay urólogos formados en ese momento. Yo hacía urología pediátrica hace 15, 20 años. Entonces, no hay una manera de que la población sepa. Dice, bueno, yo fui donde el doctor fulano de tal o donde la doctora fulano de tal. Déjame buscar a ver si ella pertenece a ese grupo de urólogos o de urólogas pediatras. Claro, aquí en el país todos los urólogos pediatras pertenecemos a la Sociedad Dominicana de Cirugía Pediátrica, porque la mayoría venimos desde la rama de cirugía pediátrica, entonces fácilmente se pueden comunicar con la Sociedad de Cirugía Pediátrica y indagar. Pero, y lo pueden buscar en Google también. Sí, claro, okay. Y en la página de Instagram también. Okay, entonces se puede certificar, preguntarle a su médico, porque la relación de los padres y el médico debe ser una relación sin trabas, sin ataduras, sin que pueden preguntar, ¿usted es urólogo pediatra? Sí, entonces somos pocos actualmente urólogos pediatras y nos conocemos todos. También se puede preguntar, investigar, por Google aparece, en las páginas de Instagram.
Entonces se puede... Pero es importante hacer énfasis en eso porque usted sabe que hay de todo. Así y nosotros, una de nuestras finalidades aquí, lo que siempre la Z mantiene a la población informada, no solamente desde el punto de vista de salud, sino en el ámbito de la noticia, los deportes, es que nuestros radioyentes se mantengan informados con todo lo que ocurre. Entonces, en este caso, hay muchos profesionales que probablemente hacen cosas que no deben hacer. Y nosotros, lamentablemente, aunque se escuche un poco duro, pero tenemos que ser así, y esa es nuestra trayectoria, siempre lo ha sido. Si usted no está certificado para realizar un procedimiento, refiéralo a donde está certificado. Entonces, eso es una protección a nuestros radioyentes. Claro. Si usted va donde un médico, usted le pregunta, ¿usted tiene de especialidad? Y el médico se ofende, entonces busque otro, porque si a mí me preguntan si yo hago un procedimiento, digo, bueno, yo no lo sé. Si a mí, por ejemplo, me preguntan, doctor, ¿usted tiene alguna especialidad en uretra? Y yo, no, váyase donde Wellington. Wellington Ledesma es experto en eso. Entonces, igual con urología pediátrica, yo me imagino, supongo, que muchos pacientes de estos se están realizando procedimientos con a lo mejor médicos que no tienen la certificación de la urología pediátrica y por eso pueden ocurrir más complicaciones que cuando lo hace un profesional certificado, como en el caso suyo. Eso es correcto. Adelante, doctor Pablo Mateo. Sí, yo quiero definir una palabra que me dicen, colega, tú eres demasiado duro, Pablo. Y yo, bueno, pero nosotros tenemos que pensar primero en el paciente, en el pueblo, primero que todo. Intrusismo. ¿Qué es intrusismo? Intrusismo es el ejercicio de una actividad por un profesional o por una persona que no está certificado para realizar esto. En medicina, para mí es grave. ¿Por qué es grave? Porque usted está haciendo un procedimiento que no está certificado. Y hoy en día todavía yo soy urólogo y hay procedimientos en los cuales yo no me he certificado para realizarlo. Entonces no debo ofrecérselo al paciente. Por ponerle un ejemplo, hay una nueva técnica para operar la próstata que se llama Urolif. Yo no estoy certificado para hacer ese procedimiento, entonces yo no se lo debo ofrecer al paciente hasta tanto yo me certifique y pueda hacer el procedimiento. Entonces, el tema que hablábamos hace unos minutos con relación a la doctora y a la que es cirujana, uróloga, pediatra, a quien yo realmente admiro mucho, le digo en público porque hoy, eso es para que ustedes vean que todos los días uno aprende algo nuevo, me he dado cuenta del tiempo que hay que pasar para llegar a ese nivel. Entonces yo creo que debemos tener respeto por el paciente. Si usted no está certificado para realizar un procedimiento, por ejemplo, como hipospadia, que es un procedimiento delicado, refiéraselo a una uróloga pediatra o a un urólogo pediatra. ¿Por qué? Usted tiene que pensar que ese niño es hijo suyo, un sobrino, un familiar. En eso que tenemos que pensar cuando vemos a un paciente, que es un familiar nuestro y que tenemos que tratar de brindarle el mejor servicio. ¿Y cómo se lo brindamos? Bueno, pues refiriéndolo a un sitio o a un colega que esté certificado. Y no va a pasar nada, señor. Tenemos que tener humildad, no todos podemos hacerlo. Estamos en una época donde ya hay especialidades de todas las áreas. Entonces yo creo que tenemos que hacer énfasis en esa parte y enfrentar el intrusionismo. Excelente. Vamos. Doctora, y esos niños, por ejemplo, que creo que llamó una señora ahorita, pero no, que todavía a los 6, 7, 8, 10 años se orina en la cama, que los padres se preocupan mucho, sufren mucho, no solamente los niños, sino también los padres, porque estos son niños que si no se busca atención muchas veces se traumatizan, no quieren compartir con los primitos, no quieren salir de la casa, no quieren dormir en ningún sitio porque tienen el temor de que van a humedecer la cama. O sea, ¿qué debemos hacer o qué orientación debemos darle a los padres cuando ya un niño o una niña que se supone que ya maduró, que debe orinar de manera adecuada, amanece con la cama húmeda cada día? ¿Qué usted le diría a esos padres? Lo primero es llevar al niño donde un urólogo pediatra para iniciar el manejo, el tratamiento, la investigación. Segundo, no pelearle a ese niño, no ponerlo a lavar las sábanas, no ponerlo de castigo, porque no es que el niño quiera orinarse o que no ponga atención para orinarse. Son factores lamentablemente que se dan, que ocurren, no es porque el niño quiera. Entonces sí
tiene el niño una alteración, una inseguridad, una afectación psicológica que de por sí le está pasando por orinarse en las noches, como usted dice que no puede ir a hacer una pijamada donde un amiguito, por ejemplo, o que todos los días amanece mojado, amanece incómodo. Entonces, por otra parte, los padres empiezan a pelearle, a decirle te voy a poner a lavar la sábana. Entonces eso agrava más, afecta más. Entonces, lo primordial, visitar a su urólogo pediatra. Ya después, como había mencionado anteriormente, la mayoría de estos eventos ocurren por un mal hábito en la micción. Son niños que generalmente se concentran mucho haciendo alguna actividad, que tienen un celular, una tablet, un televisor y duran 4 o 5 horas sin ir al baño, sin orinar. Van al colegio, a veces están en tanda extendida en la escuela y no orinan en todo ese periodo, duran 6, 7 horas sin orinar. Entonces eso también agrava el problema de la enuresis. Yo pienso que usted mencionó ahora la escuela, los colegios, que también tenemos que hacer un trabajo de orientación en los profesores, en las profesoras, porque muchos niños desarrollan trastornos, problemas infecciosos, porque no le dan, por ejemplo, el permiso para ir al baño. Algunos lo hacen de manera estratégica para evadir las clases, pero esa parte hay que tenerla en cuenta, porque el niño es muy vulnerable, y pienso que nosotros como profesionales de la salud tenemos que aportar ese granito de arena para ayudar a que esos niños, esas niñas crezcan en salud, no solamente desde el punto de vista de salud, también de la parte de la salud psicológica, porque en una escuela, en un colegio, un niño lo pueden traumatizar. Claro. Hay muchos profesores y profesoras que, como todo en la vida, pues lo que hacen es daño, no enseñar. Entonces, esa parte de la micción, como yo lo había mencionado anteriormente, eso que usted dijo al principio, de la parte de no corregir tanto, de no castigar al niño, porque es una patología que tiene. Exacto. Entonces, lo ideal es que visite a un urólogo pediatra para que pueda corregir esta parte. Y los niños y las niñas pueden sufrir de piedra en los riñones. Sí, claro que sí, también pueden sufrir de piedras en los riñones, en los uréteres, en la vejiga. Generalmente en los niños esto está ocasionado por trastornos metabólicos, que lo manejamos esa parte en conjunto siempre con nefrología para investigar la causa de las piedras a nivel renal. Entonces, niños que tengan dolor abdominal, también siempre es bueno ser visto por su pediatra, y si encuentra algún tipo de piedras a nivel de las vías urinarias, de inmediato referir a nefrología y a urología pediátrica. Aprovechar para la orientación a los padres. Los niños siempre deben tener una alimentación balanceada que incluya vegetales, el consumo adecuado de agua, no bebidas carbonatadas, refrescos. Influye mucho en la formación de las piedras a nivel de vías urinarias el consumo de sodio, de sal. La comida chatarra, la papita, la comida muy condimentada, los refrescos sí pueden contribuir a la formación de piedras a nivel de vías urinarias. De esta manera llegamos a la parte final del espacio. Doctor Pablo Mateo. Agradecer a Dios de nuevo por permitirnos concluir el programa, que nos vemos el próximo lunes. Recordar a los hombres de Miche que el sábado 15, este próximo sábado, estaremos allá tomando la muestra de PSA gracias a CDD Radioterapia, Fundación Pentalea y Fundación Dominicana de Urología. Nos vemos el próximo lunes. Segundo, llévate. La receta médica de la Z.